El comando de la noche. Esta es mi historia, una que he guardado en silencio hasta ahora. No porque tema que no me crean, sino porque temo las consecuencias de revelar la verdad. Aún así, siento la necesidad de compartir lo que viví, en la esperanza de que pueda servir como advertencia para aquellos que, en su ingenuidad, creen que entienden el mundo. Mi historia comienza en el invierno de 2019. Yo era un joven teniente recién asignado a una unidad especial conocida como el Comando de la Noche. Nuestro trabajo, supuestamente, era realizar operaciones encubiertas en territorios hostiles. Misiones que requerían de un nivel de sigilo y eficiencia que iba más allá de lo ordinario. Pero lo que descubrí fue algo mucho más siniestro. La primera señal de que algo andaba mal fue cuando nos trasladaron a una base aislada, ubicada en una región remota y montañosa. La base era antigua, posiblemente de la época de la Guerra Fría, y había sido reactivada recientemente para nuestras operaciones. Al llegar, lo primero que noté fue el silencio. Un silencio profundo, casi palpable, que se cernía sobre el lugar como una pesada manta. Nos reunieron en el comedor para una sesión informativa. El comandante, un hombre de mediana edad, con una mirada intensa y una presencia imponente, nos explicó que nuestra misión era investigar y neutralizar una serie de amenazas no convencionales. No dio más detalles, pero su tono sombrío nos hizo entender que no sería una tarea fácil. En los días siguientes, comenzamos a entrenar y a prepararnos para lo que nos esperaba. Pero lo extraño era que, aparte de las prácticas de combate y estrategia, nos sometieron a una serie de pruebas y ejercicios que parecían más propios de un ritual que de un entrenamiento militar. Nos enseñaron símbolos extraños, nos hicieron memorizar palabras en un idioma que no reconocía y nos instruyeron en técnicas de meditación y control mental. Una noche, mientras intentaba dormir en mi litera, escuché un sonido extraño. No era el ruido habitual de una base militar por la noche, era algo más sutil, una especie de murmullo que parecía venir de las mismas paredes. Me levanté y seguí el sonido por los pasillos, hasta llegar a una puerta cerrada con llave. Detrás de ella, el murmullo se convirtió en un susurro de voces indescifrables. Decidí investigar más a fondo. Al día siguiente, encontré una manera de abrir la puerta sin ser detectado. Lo que descubrí al otro lado me dejó sin aliento. Lo que había detrás de la puerta era un pasillo que descendía en espiral hacia las profundidades de la tierra. El aire era frío y húmedo, y una sensación de inquietud se apoderó de mí. Con cada paso que daba, el murmullo se hacía más claro, como si voces susurrantes me llamaran desde las sombras. Descendí durante lo que parecieron horas, aunque en realidad debieron ser solo minutos. Finalmente llegué a una gran sala subterránea iluminada por luces parpadeantes. Lo que vi en esa sala desafió toda lógica y razón. En el centro, había un círculo formado por piedras talladas con los mismos símbolos extraños que nos habían enseñado. Alrededor del círculo, miembros de mi unidad, incluido el comandante, estaban reunidos, pero no como soldados, sino más bien como participantes de algún tipo de ceremonia antigua y oscura. No pude moverme ni hablar, paralizado por el miedo y la sorpresa. Observé cómo comenzaban a recitar palabras en un idioma desconocido, sus voces elevándose en un coro distorsionado y discordante. El aire se llenó de una energía palpable, casi eléctrica, y las sombras parecían moverse y retorcerse a su alrededor. De repente, algo se manifestó en el centro del círculo. Era una forma oscura, una masa de sombras y neblina que se retorcía y cambiaba de forma. Sentí un terror abrumador, una sensación de malestar y desesperación que emanaba de esa entidad. En ese momento, alguien me agarró del hombro. Era uno de mis compañeros quien me susurró con urgencia que debíamos irnos de inmediato. No necesitó decirlo dos veces. Corrimos de vuelta por el pasillo subiendo hacia la superficie sin mirar atrás. Una vez fuera de ese lugar maldito, mi compañero me explicó que esa unidad no era lo que parecía. No se trataba de operaciones militares convencionales, sino de algo mucho más oscuro y peligroso. El Comando de la Noche era un grupo dedicado a explorar y explotar fuerzas sobrenaturales, fuerzas que estaban más allá de nuestra comprensión y control. Me sentí traicionado, horrorizado, y sabía que tenía que escapar. Pero no era tan simple. Estábamos aislados, rodeados de kilómetros de terreno inhóspito, y sabía que si intentaba huir, sería cazado. En los días siguientes, viví en un estado constante de miedo y paranoia. Observaba a mis compañeros preguntándome quiénes eran en realidad y qué sabían.
El comandante parecía observarme con una sospecha creciente, como si supiera que yo había descubierto su secreto. Una noche, decidí que era hora de actuar. Sabía que tenía que encontrar una manera de exponer lo que estaba sucediendo en esa base, de revelar la verdad al mundo. Con esa determinación, comencé a planear mi escape, sin saber que lo peor aún estaba por venir. Mis días se convirtieron en una mezcla de vigilancia y planificación cautelosa. Sabía que mi ventana para escapar era pequeña y que cualquier error podría costarme no solo mi libertad, sino mi vida. Durante las noches me deslizaba fuera de mi litera para reunir suministros y trazar un mapa de la ruta menos vigilada fuera de la base. Una noche, mientras me preparaba para otra exploración cautelosa, uno de los soldados de mi unidad, el cabo Martínez, se me acercó en silencio. Su rostro estaba marcado por el miedo y la determinación. «Tienes que ver esto», me susurró, instándome a seguirlo. Me llevó a una sección de la base que raramente visitábamos, un edificio antiguo que parecía haber sido una especie de laboratorio. Lo que encontramos dentro fue aún más perturbador que la ceremonia que había presenciado. Había documentos, fotos y, lo más inquietante, restos de lo que parecían ser experimentos con seres humanos y animales. Era evidente que el Comando de la Noche estaba involucrado en algo más siniestro que simples rituales. Martínez y yo intercambiamos miradas de horror. Él, al igual que yo, había empezado a dudar de la naturaleza de nuestra misión, pero ninguno de los dos estaba preparado para la magnitud de esta revelación. «Tenemos que sacar esto de aquí», dijo con voz temblorosa. «El mundo necesita saberlo». Decidimos actuar esa misma noche. Martínez se ofreció a crear una distracción mientras yo robaba algunos de los documentos más incriminatorios. El plan era arriesgado, pero era nuestra única oportunidad. La distracción de Martínez funcionó, pero solo por un momento. Mientras me abría paso hacia la libertad, los gritos de alarma resonaron en la base. Corrí como nunca antes lo había hecho, con los documentos firmemente sujetos bajo mi brazo. Pero justo cuando estaba a punto de alcanzar los límites de la base, algo me agarró del tobillo. Al mirar hacia abajo, vi una mano, pero no era una mano humana. Era pálida, desproporcionada, con dedos largos y delgados que terminaban en garras afiladas. Un escalofrío recorrió mi columna al darme cuenta de que no era una mano, sino una especie de tentáculo. Forcejeé desesperadamente y logré liberarme, pero no sin sufrir una profunda herida en el tobillo. Cojeando y con el corazón latiendo descontroladamente, finalmente logré salir de la base y adentrarme en la oscuridad del bosque que la rodeaba. Sabía que no podía detenerme. A pesar del dolor y el miedo, seguí corriendo, alejándome lo más posible de ese lugar maldito. Los sonidos de la base se desvanecieron detrás de mí, reemplazados por los sonidos naturales de la noche en el bosque. Pasé días escondiéndome, moviéndome solo de noche, evitando cualquier signo de civilización por miedo a ser encontrado. Finalmente llegué a una pequeña ciudad, donde logré contactar a un viejo amigo que trabajaba en periodismo. Le entregué los documentos y le conté mi historia, rogándole que la hiciera pública. Pero incluso ahora, mientras escribo esto desde un lugar desconocido, sé que no estoy seguro. El Comando de la Noche no es solo una unidad militar. Es algo más antiguo, más profundo y mucho más aterrador. Y sé que, después de haber visto lo que vi y haber escapado, siempre estaré mirando sobre mi hombro, esperando el momento en que las sombras vengan por mí. Me encontraba en una habitación de hotel barata. Las paredes delgadas apenas bloqueaban los sonidos de la ciudad. Había pasado una semana desde que había entregado los documentos a mi amigo periodista, pero aún no había noticias. Cada día que pasaba, mi ansiedad crecía. Habían interceptado la información, o peor aún, habían hecho algo a mi amigo. Decidí que no podía quedarme sentado esperando. Necesitaba hacer algo más, encontrar otra forma de exponer al Comando de la Noche. Recordé entonces un viejo contacto, una mujer que conocí durante mi entrenamiento en inteligencia militar. Ella había mencionado una vez que trabajaba en algo que no podía revelar, algo que, en retrospectiva, podría estar relacionado con lo que yo había descubierto. Con cautela me puse en contacto con ella. No revelé muchos detalles por teléfono, solo lo suficiente para despertar su interés. Acordamos encontrarnos en un café apartado, un lugar donde pudiéramos hablar sin ser escuchados. El día del encuentro llegué temprano y elegí un asiento que me permitiera ver toda la entrada.
La paranoia me había convertido en un fantasma, saltando ante el más mínimo ruido, sospechando de cada rostro que pasaba. Finalmente, ella llegó, tan serena y segura como la recordaba. Era un plan arriesgado. Sabíamos que nos expondría aún más. Pero en ese momento, el riesgo parecía menor que la amenaza de permanecer en silencio. Acordamos proceder esa noche, preparando los documentos y asegurándonos de que la información se dispersara tan ampliamente que fuera imposible contenerla. Las horas previas a la publicación fueron las más largas de mi vida. El reloj parecía burlarse de nosotros, cada tic-tac resonando como un martillo. Finalmente, cuando la ciudad se sumió en la oscuridad de la noche, publicamos la información. Los efectos fueron inmediatos y abrumadores. Mensajes, llamadas, correos electrónicos, una avalancha de reacciones. Algunos negaban la veracidad, otros estaban aterrorizados, pero lo más importante, la historia ya no podía ser ignorada. Pero con la revelación vino la represalia. No pasó mucho tiempo antes de que sintiéramos la presión de ser cazados. Sitios que habían compartido la información fueron cerrados. Informantes desaparecieron, y nosotros nos convertimos en fantasmas, huyendo de una sombra que se extendía sobre nosotros. Ahora, escribo estas palabras desde un lugar desconocido. Mi amigo y yo nos hemos separado para protegernos. La historia está ahí fuera, pero el comando de la noche no ha sido desmantelado. Son más grandes, más poderosos de lo que imaginábamos. Y sé que mientras siga respirando, seguirán tras de mí. Pero no importa lo que pase, la verdad está ahí fuera. Y aunque me persigan hasta el fin de mis días, sabré que hice lo correcto. Porque hay cosas en este mundo que deben ser expuestas, sin importar el costo. Este es mi legado, mi guerra contra las sombras que amenazan con consumirnos a todos. En la soledad de mi escondite, las horas se deslizaban como sombras fugaces. Cada pequeño sonido era un recordatorio de mi vulnerabilidad, de la constante amenaza que se cernía sobre mí. La publicación de la información había desatado una tormenta, pero estaba lejos de sentirme victorioso. Sabía que había encendido una mecha en un polvorín de secretos y conspiraciones. Me comuniqué con mi amigo periodista a través de mensajes encriptados, nuestra única forma segura de mantener el contacto. Él estaba en una situación similar a la mía, escondiéndose, moviéndose constantemente. La paranoia se había convertido en nuestra compañera, susurrando advertencias con cada paso que dábamos. Mientras tanto, la historia que habíamos liberado comenzaba a tomar vida propia. Grupos de investigadores independientes, periodistas intrépidos y ciudadanos curiosos empezaron a indagar más profundamente. Surgieron nuevas revelaciones, algunas corroborando nuestras afirmaciones, otras llevando el misterio a nuevos y desconcertantes caminos. Pero con cada nueva revelación, sentía que el peligro se intensificaba. Los miembros del Comando de la Noche y sus aliados estaban movilizándose, utilizando todos los recursos a su disposición para contener la situación. No pasó mucho tiempo antes de que comenzaran a aparecer historias de intimidaciones, accidentes sospechosos y desapariciones. Una noche, recibí un mensaje encriptado de mi amigo. Su tono era urgente, casi frenético. Había descubierto algo, una pieza del rompecabezas que podría cambiar todo. Pero antes de que pudiera darme más detalles, la comunicación se cortó abruptamente. Me invadió un sentimiento de terror. Sabía que algo había ido terriblemente mal. Sin pensarlo dos veces, borré todas mis huellas digitales y me preparé para moverme nuevamente. Necesitaba encontrar a mi amigo. Necesitaba saber qué había descubierto. Me adentré en la noche, moviéndome con cautela, evitando las luces y las calles principales. La ciudad, con sus sombras y susurros, parecía un laberinto diseñado para atraparme. Cada paso me llevaba más profundo en un juego de gato y ratón, donde yo era la presa. Llegué al último lugar donde sabía que mi amigo se había escondido, un apartamento abandonado en un barrio deteriorado. La puerta estaba entreabierta, un presagio ominoso. Empujé la puerta suavemente y entré. El apartamento estaba en desorden, signos de una lucha estaban por todas partes. Mi corazón latía con fuerza temiendo lo que podría encontrar. Y entonces lo vi, mi amigo, tirado en el suelo, inmóvil. Corrí hacia él, pero ya era demasiado tarde. Había sido asesinado. Un mensaje claro y brutal de nuestros enemigos. En su mano, apretaba un papel arrugado. Lo tomé con manos temblorosas y lo desdoblé. Era una lista de nombres, algunos conocidos, otros desconocidos para mí. Pero lo que realmente llamó mi atención fue una nota escrita en el margen. La clave está en el pasado,
en los orígenes del comando. Entendí entonces que esta lista era más que una colección de nombres. Era un mapa que conducía a la verdad detrás del comando de la noche, a sus orígenes y posiblemente a su debilidad. Guardé la lista conmigo, una última pieza del legado de mi amigo. Salí del apartamento, desapareciendo nuevamente en las sombras de la noche. Sabía que mi viaje estaba lejos de terminar. Ahora, no solo llevaba la carga de exponer la verdad, sino también la responsabilidad de hacer justicia por mi amigo. El comando de la noche me había llevado a un mundo de oscuridad y terror, pero yo estaba decidido a seguir adelante, a luchar contra las sombras con la única arma que tenía, la verdad. Porque en esta guerra de secretos y mentiras, la verdad era mi única esperanza de redención. Armado con la lista y la nota de mi amigo, me sumergí en una nueva fase de mi búsqueda. Cada nombre era un hilo en un tejido complejo y oculto que había que desenredar. Sabía que no sería fácil. El comando de la noche había tejido su red durante décadas, si no siglos, y no dejarían que la verdad saliera a la luz sin luchar. Empecé por los nombres más accesibles, aquellos que podían ser rastreados a través de registros públicos y fuentes abiertas. Cada persona era una pieza del rompecabezas, cada una llevándome más cerca de entender los orígenes del comando. Algunos eran militares retirados, otros académicos, algunos incluso tenían vínculos con organizaciones ocultistas. Con cada descubrimiento, la imagen se hacía más clara y más inquietante. El comando de la noche no era solo una unidad militar, sino parte de una red más amplia, una que se entrelazaba con la historia, la política y lo oculto. Estaban en busca de algo, un poder antiguo y oscuro que había sido objeto de leyendas y temores a lo largo de los siglos. A medida que profundizaba en mi investigación, sentía cómo las sombras se cernían sobre mí. Sabía que estaba siendo vigilado, que cada paso que daba era observado por ojos invisibles, pero no podía detenerme. La muerte de mi amigo había encendido una llama de determinación que no podía extinguirse. La clave, según la nota, estaba en el pasado. Así que me sumergí en la historia, buscando en bibliotecas antiguas, archivos desgastados por el tiempo y registros olvidados. Lo que descubrí fue una historia de siglos, una narrativa que se entrelazaba con la formación de naciones y la caída de imperios. El comando de la noche había sido formado en un tiempo de gran turbulencia, una respuesta a una amenaza que, en aquel entonces, se consideraba sobrenatural. Entendí que para desmantelar al comando tenía que entender su propósito original, su razón de ser. Mis búsquedas me llevaron a un antiguo manuscrito, un documento que hablaba de un ritual, de un poder que había sido sellado hace siglos, un poder que el comando estaba desesperado por controlar. La localización de este poder estaba codificada en el manuscrito, un enigma que me tomó semanas descifrar. Finalmente, la solución me llevó a un lugar remoto, una región olvidada por el tiempo y la historia moderna. Sin otra opción, preparé mi viaje hacia este lugar. Sabía que era una trampa, que el comando estaría esperándome, pero también sabía que era la única manera de terminar esto. Si había alguna esperanza de detenerlos, de prevenir que desataran un poder que no podían controlar, tenía que enfrentarlos. El viaje fue largo y difícil, atravesando terrenos inhóspitos y evitando las constantes amenazas que acechaban en cada sombra. Al llegar, me encontré frente a una antigua estructura, medio oculta por la vegetación y el olvido. Era un lugar que exudaba una sensación de poder antiguo y prohibido. Entré, armado solo con mi determinación y la verdad que había descubierto. Lo que encontré en el interior fue más allá de lo que mi mente podía haber imaginado. Una cámara que era tanto un santuario como una tumba, un lugar donde el tiempo y la realidad parecían distorsionarse. Allí, me enfrenté a los líderes del comando de la noche, una confrontación que sabía que podría ser mi final. Pero mientras nos enfrentábamos, algo inesperado ocurrió. El poder que habían buscado controlar se liberó, no por su voluntad, sino por la propia naturaleza del lugar. Una fuerza que no era de este mundo se desató, consumiendo todo a su paso. En esos momentos finales, comprendí que algunas verdades están mejor ocultas, algunos poderes mejor sellados. El comando de la noche había sido destruido, pero a un costo inimaginable. Yo era el único testigo de lo que había sucedido, el único sobreviviente de un encuentro que había traspasado los límites de nuestra realidad. Ahora, escribo estas palabras como una advertencia. Hay cosas en este mundo, en este universo, que están más allá de nuestra comprensión.
fuerzas que no deben ser perturbadas. Mi lucha ha terminado, pero la historia del Comando de la Noche permanecerá como un recordatorio de que algunos secretos deben permanecer enterrados, ocultos en las sombras de nuestra existencia.